Dios le bendiga, mi amado hermano. Vamos a entrar en esta mañana en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, y vamos a hablar sobre la importancia de que nosotros como creyentes debemos de adquirir madurez espiritual, crecimiento espiritual en nuestra vida. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5 y vamos a comenzar leyendo en el versículo número 11. Lo tengo delante de mí y lo voy a leer pausadamente. El escritor a los Hebreos le dice en el verso 11 acerca de esto. Tenemos mucho que decir. Ahora la pregunta que debe de surgir en este momento es ¿acerca de qué? Bueno, si tú lees el capítulo 4 de Hebreos, te vas a dar cuenta que allí el apóstol está hablando sobre el reposo del cristiano, pero mayormente está hablando sobre el sacerdocio de Cristo. Ese es un tema que la iglesia debe de estar oyendo más sobre ese tema. Es un tema profundo, es un tema que requiere una mente madura para poder entenderlo. Y le dice aquí el escritor acerca de esto, tenemos mucho que decir. O sea, el tema es amplio, el tema es profundo. Le dice y difícil de explicar. Ahora, el tema se hizo difícil de explicar, no porque el apóstol carecía del conocimiento necesario para poder navegar en ese tema. Le dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ellos se habían hecho tardos. Una persona cuando nace en el Evangelio, cuando nace de nuevo, no nace con esa deficiencia en su vida. Esa deficiencia viene a través del tiempo. Cuando tú da el oído tuyo para que otras personas tengan acceso al oído tuyo y depositen en él toda clase de basura, de ignorancia que ellos quieren depositar, lo que ellos llaman doctrinas, etcétera, etcétera, sensacionalismo. Ten cuidado, porque esas cosas más tarde se van a convertir en un tremendo impedimento en la vida tuya. Se convierten en una pared que impiden que la palabra de Dios penetre el corazón tuyo. Impiden que tú puedas asimilar correctamente lo que se está hablando del púlpito. Ellos se habían hecho tardos para oír. Ellos, tú mismo te haces tardo para oír. Le dice, por cuando os habéis hecho tardos para oír. Pero en el verso 12 le sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros, hermano, ejerce el pensamiento, el conocimiento que Dios te ha dado. Debiendo ser ya maestros, ¿qué es lo que el apóstol quiere decir? Esta congregación se componía de hombres y de mujeres que llevaban ya más de 15, 20, 30 años en los caminos del Señor. La maestría es un ministerio del Espíritu Santo. Él no lo deposita en la vida de un neófito, en la vida de un hermano que apenas lleva un par de años en los caminos del Señor y ya se convirtió. Eso es un neófito. El crecimiento espiritual requiere tiempo en la vida de una persona. Cuando el Espíritu Santo deposita esta gracia y este don, ocurre lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aprende a dividir correctamente la palabra de Dios. Ubica la palabra de Dios donde debe de ser ubicada. Comunícala bajo su interpretación
que el Espíritu Santo da en la vida de una persona que es maestro. Un maestro es una persona que enseña la palabra de Dios y que tiene esa gracia y esa habilidad de simplificar las escrituras para que sus oyentes puedan entender. Le sigue diciendo el escritor después de tanto tiempo. Oigan, después de tanto tiempo, queriendo decir que ya años habían transcurrido en la comunidad de estos creyentes. Le dice, tenéis necesidad de que se os vuelva, oigan, a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los rudimentos de la palabra son bellos, mi querido hermano, y también son profundos, pero tienen su tiempo en la vida del cristiano. Cuando tú te conviertes, cuando eres un recién nacido, ahí empiezan los rudimentos de la palabra de Dios, no después de 15, 20, 30 años en los caminos del Señor. Se te estén enseñando de nuevo los rudimentos de la palabra de Dios. No, mi querido hermano, ya a esa altura tú debes de estar listo para recibir palabra de Dios. Palabra profunda, palabra dura, palabra que requiere madurez, espiritualidad en la vida de una persona. Le sigue diciendo en este mismo versículo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermano, la leche en la vida de un bebé recién nacido es necesaria porque tiene toda la nutrición para que ese niño desarrolle, crezca, madure y se ponga fuerte. Pero ahora imagínate por un momentito un joven de 15 años con un biberón de leche en su boca. Qué ridículo se ve eso. Pues ese mismo cuadro, ahora llévenlo a la iglesia. Cuando un pastor le está predicando los rudimentos de la palabra de Dios a una congregación de personas que ya llevan 20, 30, 40 años en los caminos del Señor, eso se ve ridículo, mi querido hermano. Ellos se habían hecho. Eso no ocurre por casualidad o accidente. El escritor dice, ellos se habían hecho niños que tenían necesidad de leche y no de camino, de comida sólida. Ya tú debes de estar comiendo bistec y plátano, verdura. Debes de estar comiendo una comida sólida en los caminos del Señor. Ya el pastor debe de poder pararse en el púlpito y hablar sobre los misterios de la palabra de Dios, hablar de escatología, de los eventos de los últimos días. Pero ¿qué pasa? La congregación no puede asimilar porque no han crecido, se han mantenido estancados en su crecimiento espiritual. Hermano, lo voy a dejar aquí. Dios le bendiga. Oigan cuidadosamente este video y estas palabras y compárenla con Hebreos capítulo 5, el versículo, déjame ver, comenzamos aquí en el versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11, y nada más estamos ahí. Pero lean para que ustedes queden convencidos de lo que yo les estoy hablando y sean tan amables y compartan en las diferentes plataformas que ustedes tienen acceso. Así que Dios le bendiga y hasta mañana, si Dios permite, continuaremos desarrollando este tema porque se pone mucho más interesante. Dios le guarde.